Usaichokare, Mantushirena, Bogasilakyo, Fully Dibuka, Hirokeshwan, Kitsali, Seven Putana Kwam, Okana, Mantushire como. Buen día, un gran gusto saludarles. Quiero contarles primero que la viceministra bilingüe, en una ocasión estábamos hablando justamente hablamos sobre educación bilingüe. Y revisamos los escenarios que hay en el país, las grandes dolencias que tenemos en algunos idiomas. Pensamos en el ITSA, por ejemplo, y decíamos, hablamos mucho de cómo trabajar con el ITSA, pero no hacemos nada para hacer con el ITSA. Decimos, nos hace falta materiales en los idiomas, sí, pero no hacemos los materiales. Y habemos muchos, inclusive algunos que están aquí que conozco, que voy a empezar a decir hacen cursos bonitos de educación bilingüe, pero no hacen educación bilingüe. O nos quedamos solo con el tema de gracias, Pantioch, o solamente porque uno puede decir, mira, dice uno piensa que es bilingüe, ¿verdad? Pero no es cierto. Cuando uno va al Livingston y uno se quiere meter al mar y le dicen los hermanos, no se metan porque dicen que el mar está aquí, antes no se puede. Y uno mira esa agua, se va y se viene. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos leer el agua, pero ellos sí, y eso es conocimiento. Los que viajamos al norte o los que viajamos en zonas montañosas, uno sabe distinguir las tonalidades de verde. Pero los que no conocen las áreas como ese lugar, uno mira verde, pero no ven tonalidades de verdes. Entonces, por eso mismo pensamos en hacer este ejercicio y pues hacerlo con la universidad estatal, juntar a todos los hablantes posibles para hacer un ejercicio. Nunca lo hemos hecho como ministerio, ni como San Carlos. Algunos lados hemos hecho educación bilingüe en otras universidades. Yo soy parte de eso, soy producto de eso, pero en realidad carreras bilingües, pero el 99% de los cursos los dan en español. Y entonces, ¿dónde están los bilingües? Son temas a reflexionar, a mirar. Y sobre todo, cómo estamos abordando, en qué paradigma estamos viendo los idiomas. Todos los idiomas, absolutamente todos los idiomas mayas tienen la misma estructura de gramática. Fonología, morfología, sintaxis. Todos. ¿Por qué? Porque está pensado bajo una línea de paradigma. Y muchas veces ahí nos peleamos nosotros, no, porque este es el cachiquel de Comalapa, este es el cachiquel de aquí. Compañeros, es cachiquel. Es cachiquel. ¿Por qué los castellanohablantes no se pelean? Ese güiro que está ahí, entendemos que es un niño, ese cipote, ese isho, pero entendemos que es un niño. El español no se pelea por eso, pero nosotros nos peleamos de verdad. Entonces, y estamos muy preocupados de cómo se dice UCB en su idioma, y empiezan a preguntarse cómo se dice UCB. ¿Por qué no produce cosas en su idioma? Antes de empezar a preguntar, además UCB está en inglés. Entonces, son de las cosas que hay que reflexionar y pensamos, y dijimos, bueno, hagamos el proceso. Trabajamos con la maestra Lucky, con su equipo, presentamos las ideas y se construyó el diplomado. Construir técnicamente es fácil, pero lleva su tiempo. Pero luego reuní hablantes, inductores, facilitadores y luego docentes que quieran. Y nosotros dijimos en el ministerio, todos creídos, tenemos 12,000 maestros que tienen bono por bilingües, los 12,000 creemos. Todos los egresados del PADEP, de profesores bilingües, ellos vamos a tener, nosotros calculamos 20,000 mínimo.
Es calculando. Y empezamos y lanzamos y de repente nada. 5, 6, 7, apenas llegamos a 4.500. ¿Con eso vamos a empezar? Pero son 4.500 docentes a nivel nacional de todos los idiomas, absolutamente todos. ¿Qué vamos a hacer? Producir en nuestros idiomas. Eso vamos a hacer. Por escrito, videos y audios. Es la gran tarea. Entonces, este proyecto es una iniciativa de la viceministra bilingüe, trabajada a través de la San Carlos de Rivera, y bueno, es un reto y es un gran riesgo, y nosotros nos gustan los riesgos y los retos. Yo siempre he dicho, el que quiere ser grande quiere pensar en cosas grandes. Entonces, quería empezar diciéndoles este panorama y otro elemento. Pusimos una primera condición para los maestros: que tengan constancia lingüística, que nos va a decir que hablan y escriben su idioma. Pero resulta que no encontramos, hay muy pocos maestros con constancia lingüística. Tuvimos que flexibilizar un poco. Entonces no se van a extrañar que hay maestros que sí fluyen en la forma oral, pero tienen problemas en su escritura. No se van a asustar. Por eso mismo, pedir que cada uno de ustedes presente su constancia lingüística, porque esto nos da a nosotros herramientas para demostrar que sí hay hablantes con este nivel y esa capacidad. El reto es que cada uno de ustedes ahora vamos con este ejercicio, con este diplomado, que vamos a ir construyéndolo todos los días hasta que terminemos, porque no hay nada, ningún precedente como para decir va a pasar esto, va a pasar lo otro, no sabemos. Pero este es el primer ejercicio para los siguientes años, para hacer cosas mucho más grandes todavía. Entonces el gran reto de ustedes es pensar en su idioma. Eso es el primer reto. Pensar, tienen que pensar en Tarchil, tienen que pensar en Coconchil. Por un momento dejen de pensar en español. Por un momento. Y en la construcción de este ejercicio tienen que pensar en su idioma para producir en su idioma. Es un reto muy grande. Así que, compañeros, tenemos el ejercicio de poder poner el camino para lo que viene. No vamos a pedir la misma exigencia para el ITSA, por ejemplo. No es la misma exigencia que le vamos a pedir a los caché. No es la misma. No es la misma exigencia para los chicas, no va a ser lo mismo. Porque entendemos que son diferentes posibilidades que existen. Pero no se vale decir a los cachiqueles que no pueden. Miren, es la comunidad lingüística que está más cerca de todo, cerca de en este mundo de la ciudad. O sea, posibilidades. Y aquí es donde nos va a florecer el tema de la tecnología también. Y la pandemia ya nos enseñó que podemos trabajar la tecnología. Es más, conozco a muchos de ustedes que hacen TikTok, ¿verdad? Entonces saben cómo se hace la tecnología. Bueno, yo voy a hacer un ejercicio de abordar más que entrar temas teóricos, más algunas cosas prácticas para que ustedes vayan reflexionando y lo que implica hacer este reto que tenemos como país, como San Carlos y como Ministerio de Educación. Claro. Conceptos, lenguaje. Empezamos a ver cosas y decir, por ejemplo, nosotros en este país desde el 2005 ya no hablamos el Ministerio de Educación ya no debería estar hablando de la enseñanza de los idiomas, es la enseñanza del lenguaje, siempre debería haber sido así. La enseñanza del lenguaje. Todos usamos un lenguaje, absolutamente todos.
Y no solo es el código del idioma, no solo es eso. Hay conceptos. Entre las cosas que a veces pienso y hago, y cuando algunas veces el insomnio le gana a uno, se sienta uno a escribir algunas ideas. Según yo, para los Kachik, hay 3 categorías para desarrollar el pensamiento filosófico Kachik. Kaushak, que sería como más o menos pensar. El otro es Nalet, ya lo pensé y ya lo procesé, digamos. Y la categoría como la epistemología es el Nahum. Pero eso es pensar en Kachik. Ese es pensar en Kachik. No es lo mismo pensar en español, no es lo mismo. Y ustedes van a darse cuenta, por ejemplo, cuando hay un grupo de hablantes que estén hablando, los mam, por ejemplo, los mams están riendo solos, ahí están. Y uno llega y dice, ¿de qué están riendo? Pues contamos son chistes. Pero me lo quiere decir. Y lo cuentan en español, y ya no tiene chiste, porque se entiende el mam. Se entiende el mam. Y muchas veces en nuestra práctica, con la maestra Mari, siempre a veces decimos, ustedes quiché, hablen quiché, expliquen quiché. Que yo no entienda, no es su problema, es mi problema. Y en el panel, algunas veces los docentes vienen a presentar su trabajo final y hay maestros que son bilingües y les pedimos, háganlo su idioma. Y se asustan porque nunca piensan que pueden hacerlo en la universidad. Y explican todo su proceso en el idioma. Y es muy bueno escucharlo, es muy bueno, pero no es problema de los 3 que estén ahí calificando que no entiendan, pero no es problema de los docentes, es problema de los que están ahí. ¿Por qué no aprenden el idioma? ¿Sí? ¿No? Es un poco la lógica, ¿no? Entonces, sí se puede hacer conceptos, se puede pensar desde los idiomas, se puede hacer filosofía, se puede explicar muchos procesos del crecimiento de los sujetos desde los idiomas. Y muchas veces nosotros no le damos el valor y está frente a nosotros ese ejercicio de explicar desde el pensamiento de los pueblos. No sé cómo funciona esta cosa. Vean, eso dice el CNB. Ese es otro tema interesante. Los que somos expertos en educación, bueno, o los que trabajamos en educación, mínimo deberíamos de haber estudiado CNB al derecho y a la verdad. Mínimo. Muchas veces decimos, el CNB no está contextualizado, no tiene la E, que empezamos a decir. Pero mire, este es un concepto que está dentro del CNB. El CNB dice, reconoce que es en su propio idioma que los estudiantes desarrollan los procesos interesantes de pensamiento que los lleva a la construcción del conocimiento. La comunidad educativa juega un papel importantísimo, por supuesto, aquello europeo, para generar aprendizajes significativos. Y ese es un tema a discutir, a reflexionar, porque el CNB lo aborda. Y el aprendizaje significativo es un proceso psicológico, no es metodología. A alguien se le ocurrió hacerlo en metodología. Y si no me cree, hay un libro de Auswell, lean el libro de Auswell, ahí explican que es aprendizaje significativo, no es metodología. Entonces, todos los aprendizajes deben de ser significativos. Y son significativos cuando son funcionales para el sujeto. Cuando son funcionales. Una de las cosas que ponemos, he visto en las planificaciones, es aprendizaje previo. En realidad no existe una etapa dentro del aprendizaje que se llame así. Todos los momentos son aprendizajes previos. Todos. No hay un momento específico.
como los errores que cometimos con el Ministerio de Educación cuando dijimos contenidos. Hay todavía la planificación que dividirlos en declarativos, procedimentales. Es un error, porque no leímos el CNB y dice, al desarrollar la competencia, desarrollamos esos contenidos. Además de eso, de la misma competencia salen los contenidos, no hay que inventarlos. Bueno, pero vean, lo que quiero llegar es que ya está aquí. O sea, si mi comunidad es Ixil, hay que generar en Ixil, ¿verdad?, los procesos de pensamiento y conocimiento en Ixil. Pero como yo soy el maestro, yo sé todas las cosas del conocimiento Ixil. Pero Freddy es Ixil y él sí sabe. Entonces a Freddy me voy a llevar yo al aula para que explique a los niños el conocimiento Ixil. Por eso la comunidad educativa juega un papel importante. Yo el día viernes estábamos en Cobán haciendo un ejercicio de otro proceso que llevamos a que es grande. Ya muy pronto les vamos a contar. Y yo le preguntaba a los compañeros, decía, a ver, pero piensen como Ixil, ahora piensen en todos los idiomas. Y todo hay un tema que es común en todos, la siembra de maíz. ¿Cuántos granos de maíz van en la mujer? 4 a 6. 4 a 6. Pero ahora piensen en su idioma. En su idioma van a pensar. ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? ¿O por qué 6? Pero expliquen en su idioma. Piensen ustedes en su idioma. ¿Por qué? Eso es generar conocimiento y pensamiento en su idioma. Kinchomahin areci ojerroch kinchaptah kumare las multijohn dache bueno kumare hay kubirshwe areci multijohn cherech bantrich das kinchomach areci khapushkut khapushkut leukrach kubir chisas betenachra areci khen darnan kitanta areci tijoshto khawach ishin khela kiche. ¿Alguien entendió? Marcos, ¿entendió? Sí. Más o menos, ¿qué dijo? Que tiene un significado especial, así que el proceso de una siembra, de todo eso, no es solo de sembrar, ayuda con el proceso de la fotosíntesis, así como la ventilación también del aire. No. Pero, ¿sí logró entender lo que dijo? Es que chévere, ¿lo entendió? Pero habla chino. Bueno, sigamos, porque si no nos alcanza el tiempo y hay tareas que hacer para luego, si no la maestra Mari me regaña. Vean, con esto lo que quiero decir, no vamos a entrar a ver en biografía, porque yo no soy el especialista es la dice, ella sabe leer cosas, Mauri también sabe leer, ¿qué más sabe por aquí? No sabe. Yo no soy experto en eso, así que no voy a poder explicar muchas cosas. Lo que yo quiero decirles, y lo que ustedes vean, es que la lógica del pensamiento no es igual que el español. No es la lógica. Hay una lógica de pensamiento, hay una lógica de construcción del pensamiento. Por eso nosotros, los mayaplantes, tenemos problemas en hablar español. Nosotros decimos, estamos hablando en español y queremos hacer un discurso bonito y de repente nos sale, es que yo me vine en el bicicleta. Pero no es problema del mayablante, es problema de la forma en que le enseñaron a leer y escribir. Porque yo llegué hablando cachín a la escuela y de inmediatamente me mandaron un libro en español y me empezaron a enseñar en español. Ojo, la lógica del pensamiento es uno que yo traigo desde siempre y la lógica del español es otra.
Entonces, si yo vengo hablando Archil en mi casa, juego, río, sueño Archil, y de repente llego a la escuela y me ponen un libro Victoria en donde me dice mi mamá me mima. Primero no sé qué quiere decir mima, porque no es un idioma, ¿no? En el kiosco hay no sé qué. Primero no hay kiosco en mi comunidad, no sé qué es. La jirafa es, tampoco hay jirafas en mi comunidad. Y luego estamos preocupados que aprendan las vocales, después los consonantes, después las compuestas. Ojo, ese es pensamiento del español. Los idiomas mayas no son silábicos. Y aquí la lógica, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? Y quizás una forma de verlo muy rápidamente es la forma en que contamos, que es lógica decimal. Cuando nosotros contamos en español, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Estamos diciendo 20 más 1, 21. Así pensamos en español. Pero en Archil no pensamos así. Decimos 21. Jun Shkaka. 1 de 40. Esta lógica, ¿se dan cuenta? La lógica del sistema vigesimal es diferente. Y lo que voy a decir lo voy a decir con todo respeto y lo voy a sostener y puedo argumentarlo, pero el sistema vigesimal no se resume en puntitos y rayitas, en el cual usted pone 2 puntitos más un puntito. ¿Cuánto es? 3 puntitos. Ese sistema decimal, utilizando puntitos. Piense en su idioma, cómo se cuenta en idiomas. Por eso les pregunté, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? ¿Por qué 5? ¿Por qué 5? Dice, algunos de Archil explican que 3 es para la familia, para las personas. 1 es para los animales y el otro es para la tierra. Pero es pensamiento de Archil, ¿verdad? Hay que escribir, ¿verdad? Seguramente sí. Por eso digo, es lógica, la lógica de la forma en que estamos pensando. Esa construcción psicológica, esa construcción de nuestro cerebro no se pierde, toda la vida está ahí. Siempre. Y viene desde, no ahorita, desde hace millones de años, miles de años. Y no va a cambiar. Entonces, para ser bilingüe, yo debo de aprender a pensar en esa lógica, aprender a pensar, a escribir, a decir en mi idioma, pero también tengo que aprender a construir en español. O sea, no es decir gracias, para Dios, ya soy bilingüe. No, hay que construir. Yo voy a poner un ejemplo luego. Entonces, y va evolucionando los idiomas. Los evolucionan, no son estáticos, para nada. Lo que ustedes ven en el lado derecho de ustedes, ese es el lado, no sé si se llama acta, al final no me acuerdo, pero es el nombramiento de el gobernador vitalicio de los Archil. Fue en 1554, un 3 de agosto. Y es Ajopaz. Y es español. El español evolucionó, cambió. No es lo mismo. Nosotros difícilmente vamos a poder leer este español. Hay personas expertas que son buenas, hacen la transcripción. Y lo mismo pasa con los idiomas. Las únicas formas de escritura antigua que tenemos ahorita son los huipiles. Hasta ahorita.
Y la lógica de la escritura mantiene la lógica que vimos anteriormente. Mantiene la lógica. Y entonces por eso les decía yo, por ejemplo, pónganse a pensar ustedes, la señora que hace ese tejido, ese huipil, ¿cuál es la lógica matemática que tiene en el cerebro? No es el decimal, completamente seguro que no es el decimal. ¿Cómo logra hacer las imágenes? O sea, ¿cuál es la lógica para hacer las imágenes en los huipiles? Y empezamos a representar, no, este es un venado, y ahora nosotros decimos, sí, porque es por el día que. Y después que el huipil tiene unos ondulados, ¿sí? Y decimos, sí, porque es el día Can. Pero en realidad deberíamos de leer un poquito más allá que eso, porque creo que es el ADN. Es la explicación del ADN. Como leer el Popol Vuh, por ejemplo. No hay que leerlo únicamente como el de las plumas verdes y empieza. Y uno se imagina, hasta figuras hacen del ser de plumas verdes, de serpiente. Ustedes deberían de pensar, y deberíamos de pensar, que lo que nos están explicando en el Popol Vuh, en esa parte, es el desarrollo del sujeto, pero hasta hablando de átomos. Hablando de átomos. Y también cuando dice la evolución del hombre en el Popol Vuh, a ver cuál fue la versión primero. ¿Hicieron? Y luego, ¿cuántos son? ¿4? ¿3? 4. Va. Y nosotros nos quedamos con eso. Ahí nos quedamos. Y lo vemos así mitológico. Cuando en realidad, ¿qué nos están explicando? Es la evolución del cerebro. Es la evolución del cerebro. Hay un libro que se llama Un cerebro a la medida, que se llama. Hace la explicación de la evolución del cerebro. Y cuando uno coloca los 4 momentos de la evolución del cerebro y coloca lo que dice el Popol Vuh, pega perfectamente. Y entonces uno dice, lo que está diciendo el Popol Vuh no es que tuvieron hombres de palo, no existe, no es cierto. Me está diciendo lo que hubo es una evolución del cerebro y la utilización de las herramientas y la utilización de lo que existe. ¿Por qué cuando llegó a ser de maíz fue pilas y ya somos los que estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque logró desarrollar herramientas, utilizó el cerebro para hacer otros procesos. Eso me está diciendo el Popol Vuh. Pero evoluciona, es lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que evoluciona, ¿verdad? Los idiomas evolucionan. Pero lo que no debe de cambiar es la lógica del idioma, la construcción del idioma. Y sí, hoy tenemos que aprender inglés, sí y solo sí. No podemos decir eso. En serio. Muchos nos dicen, sí, pero no aprenden su idioma, sí. ¿Cierto? Compañeros, pero toda la tecnología viene en ese idioma. ¿Quieren aprender inteligencia artificial? Aprenden inglés. ¿Quieren aprender ciencias duras? Aprendan francés y aprenden inglés. Y muchos de los conocimientos de los pueblos están en las bibliotecas en idioma inglés y en francés. Así que, además de eso, es un idioma que geopolíticamente tenemos que hacer. Además de eso, muchos de nuestros hermanos ya se fueron al norte. Y muchos de los que están allá no hablan ni español ni inglés, solo su idioma maya, pero se fueron. Es un reto. Lo que estoy diciendo es que evolucionan los idiomas. Necesitamos pensar siempre en eso. En este caso, otro clic ahí. Xibalbá. Y todos, lo que estamos haciendo es como reconstruir un poco nuestro pensamiento
y liberarnos un poco de otras creencias, como les decía. Y les voy a decir, Xibalbá no es el infierno, como nos dice, ¿no? No es cierto. No es, es el centro del conocimiento. Vean, es bien interesante. Y si les pregunto a ustedes, en nuestra región, Guatemala, ¿dónde queda Xibalbá? ¿Dónde queda? Según el Popol Vuh, es el inframundo, o sea, Sí, pero sí, físicamente sí existe. ¿Dónde está? Todo el territorio de Xibalbá es toda la parte donde están los Popochi y los Cachi. Todo ese es Xibalbá. Y empieza uno a generar conceptos en los idiomas. Por ejemplo, ¿por qué en México hay un sitio que se llama Chichén Itzá y en el área de los Popochi hay un lugar que se llama Chichén Itzá? La misma lógica, la misma estructura. Y sirvió de palacio al cacique Ajobats. Y luego, ¿por qué entonces uno dice que el tema de los sitios que existen en las ciudades, hay varios juegos de pelota todavía en esa área? Por eso mismo es bien lógico, cuando el Popol Vuh dice, y estaban jugando pelota y luego bajaron a jugar. Porque sí, en Chichén hay un juego de pelota. Los que conocen Alta de la Paz, por Cubicuitz, hay otro juego. Entonces, y hay mucha relación con los Itzá, mucha relación esa área, mucha relación. Y los Mopón, mucha relación. Lo que quiero decir con esto es que detrás de todo esto hay un pensamiento, hay una lengua, hay un lenguaje. Por eso, hablar de Carchi, que quiera aprender Carchi, no va a aprender solo las grafías. Por eso a veces cuando nosotros decimos, sí, aprende con las grafías comunes. Y yo a veces pienso, digo, pues ¿qué quiere aprender portugués? Primero aprenda a bailar samba. ¿Quiere aprender garífuna? Aprenda a bailar cuna. Porque ese es el lenguaje. No es solamente grafías, no es solo sonidos, es el pensamiento, es la sociedad, es la cultura, todo. Porque ustedes muchas veces nos ponemos felices que ahí vienen extranjeros a hacer estudios y se van a vivir a una comunidad? Ay, dice que bueno, él sí se va. ¿No? En su lógica sabe que tiene que estar ahí para aprender el idioma, para comprender la lógica de cómo pensamos y luego construir su libro de tesis y de doctorado. Y nunca nos enteramos de qué fue lo que escribió. Entonces hay un ejercicio de pensamiento, hay conceptos en los idiomas, ¿verdad? Hay conceptos en los idiomas. Es la tarea, por eso es nuestra tarea. Pero hoy vamos a tener ejercicio de un instrumento, como somos educadores, vamos a las escuelas, y no podemos generar todo el conocimiento de los pueblos dentro de la escuela, no podemos. El sistema es escolarizado, tiene normas, hay que enseñar esto, ¿verdad? Porque el sistema de escolarizado, por grados, por edades, todo eso es la pura evolución que dice Piaget, ¿verdad? Que no pega con los pueblos, pero hay que seguir porque es el paradigma. Es más, no podemos decir no queremos porque nosotros no hemos producido ningún paradigma psicológico desde el pensamiento humano. No tenemos. Algunas cosas tenemos, pero de ahí nada. Entonces, todos tienen un lenguaje. Y los que son cachicos van a entender lo que dice ahí en medio. Y los que no, pregunten a los cachicos para que les explique. Porque son conceptos que están en cachico. Y lo mismo puede suceder en todos los otros idiomas. Sucede en los otros idiomas.
Chamagrán. Chamagrán también es territorio de los Cholquín, de los Cholhuinac, del origen de los Sachet, con lecturas, lenguaje. Siga, me ayuda, perdón, gracias. No, ahí no me voy a quedar porque no me da tiempo, pasemos. Listo. Pensamiento y lenguaje. Bueno, aquí les voy a dejar un ratito a ustedes. Vean. ¿Por qué les digo que hay una estructura lógica en los idiomas? Y invitarlos a pensar en su idioma. Las ciencias naturales clasifican la fase de la luna en 4 fases, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solo hay una parte del mundo donde hay 5 fases, según las ciencias naturales. Busquen ahí en el Google. ¿Cuáles son las fases de la luna en español? A ver, ahora no piensen en español, ahora piensen en su idioma. ¿Cuáles son las fases de la luna en su idioma? Sin hacer traducción, no es hacer traducción. A ver, un minuto, pueden escribir, a ver, ¿cuáles son las fases de la luna en su idioma? ¿Estamos? Hace unos años atrás, reflexionando con un colega Tarché que trabaja en la DEPA, hablando sobre justamente este tema, y después, esta es la versión que yo tengo, pero yo sé quién tiene ya la última versión, donde lo explico. Y encontramos que existe 1, 2, 3, 4, 5 fases, y la fase número 5 todavía se divide en 3. A ver, ¿quién quiere compartir con nosotros cuántas fases encontraron así? Hay que pensar en su idioma. No es traducción, no es traducción del español. Es la producción. El diplomado va para eso. Por eso tenemos que hablar nuestro idioma, escribir nuestro idioma, para orientar a los compañeros maestros. Porque los maestros tenemos algunas dificultades, entonces nosotros somos los que vamos a apoyarlos. Nosotros somos los expertos. Bueno. Dice, Shorajekilpo, 1. Alpo, Shoronikilpo, Sachikilpo, Guaralipo. Los Sachik así explican la fase de la luna. La última es Guaralipo, se durmió la luna. La luna no se duerme, o sea, no duerme, ¿verdad? Pero es el concepto que hay en la Shik. A ver, ¿qué quieren compartir? ¿Cuántas fases en su idioma? Inshubetam ushep utzkom noichwe are yo kutzuleik krichpam leik are chik pelechap are chik kotchap are krichpam ikubir ne leik sate reik
كم ليك شاف شيء وتعمل فم كيتشي Che, otro quiche que quiere decir, validemos la información. Así. Shotik, es un agregado. Shotik. Kalenda di tulis na kapes, kalenda putanes, kipuslis na kawan. Kalenda wen akutong. Oo, lui kasari lo ati katut, ipon, alakon po, ulsakon po, orkoten po, erikpik po, rotasik po, o rokik. Nugwiriki po, o nugwiriki po. Dios sa Empezamos a aprender lógica, ¿verdad? ¿De qué atrás? Miren, y no van a... ¿Sí? Después del mapa. Sí, Nel. Como ya dieron una explicación De las fases de la luna en nuestro idioma quiché, igualmente coincido con el compañero Netflix, Ahora bien, lo que tenemos que entender es que cada fase de la luna en nuestro idioma tiene una implicación en la vida humana. Por ejemplo, decían los abuelos y abuelas que cuando uno tapizca en luna negra, mezclamos esta explicación, que no debería ser así, debería ser en nuestro idioma. Pero si lo damos a conocer en nuestro idioma, nadie va a entender que hablamos varios idiomas. Cuando se tapizca en luna nueva, el maíz se pica pronto. Cuando se obtiene una madera de un pino en luna nueva, esa madera no es duradera. Mientras que si tanto la tapiza como la madera se obtiene en luna llena, entonces es más duradera tanto la tapiza como la madera. La explicación. hay más, pero no. Bueno, veamos. Ahora, es muy interesante lo que el compañero y todos están diciendo. Cada una de las fases hay una explicación en el idioma. Hay una explicación. Por eso, aprender un idioma no solo es aprender los sonidos, es aprender el pensamiento, es aprender la historia, es aprender la cultura de ese pueblo. Eso implica aprender un idioma. Eso implica desarrollarlo en el idioma, ¿verdad? Por eso mismo, vamos a hacer un material bilingüe, hagámoslo en español y después hagámoslo en quiché. Perdonen, pero están haciendo en español, con lógica español, después lo traducen en quiché y es lógica español. ¿Por qué no lo hacen en quiché primero y después se hace en español? Usando la lógica, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto a ustedes, ¿desde cuándo se maneja este conocimiento en nuestros pueblos? Digamos, en la fase de la luna, en donde no se puede cortar árboles, ¿desde cuándo se conoce? ¿Desde cuándo lo manejan? Ahora, les voy a comentar, hoy que tenemos acceso al internet y todo eso, ¿por qué? O sea, ¿cuál realmente es la explicación por qué no se puede hacer? No, dejemos en ¿por qué no se puede cortar árboles en esa zona? ¿Pero por qué? O sea, explíquenme con ciencia, no me expliquen porque así me dijo mi abuelo, sí, a mí me lo dijo también. Con ciencia, pero con ciencia del pensamiento, ¿por qué? Vamos a escuchar en español aquí. Muy bien, pierde la esencia cuando empiezan a dar como que una explicación lo que son las fases o todo lo que debe de explicar uno. No es igual que en nuestros antepasados, lo conserva. Lo conserva, ¿por qué? Porque tiene
como que tienen mucho respeto hacia ese pensamiento. Al igual que en español, cuando empezamos a contar todo lo que sucede en nuestro medio, por ejemplo, las fases de la luna, pierde. Y hay más todavía palabras que lo esconden ellos. Con 2 o 3 palabras, sí, no lo pueden contar los arteros, como dice el licenciado, de verdad. No es igual que cuando empecemos a hablar en español todo esto, pues ya pierde la esencia y también el respeto, ¿verdad? Ahorita, porque es que eso es interesante este tema, pero por respeto, porque tengo que dejar de los otros compañeros que también van a escuchar un tema. Pero vean, yo siempre he dicho que estos conocimientos son científicos. No es la misma lógica de las ciencias naturales, no, porque no lo es, pero es un conocimiento científico. Hoy por día, hoy las ciencias naturales nos explican, cuando la luna está cerca de la Tierra, la marea y la savia de los árboles están arriba, bajan o suben, están cerca o lejos de la Tierra. Por eso mismo, no se puede cortar los árboles en ese momento porque la savia del árbol está en todo. Y si lo corta, por eso está como con agua, ¿no? Y por eso no funciona. Ellos lo explicaron desde ahí. Ellos ya lo sabían, lo explicaron. Eran grandes astrónomos, manejaban. El movimiento de la luna, exactamente. Por ejemplo, Guaralipo. Porque es el tiempo de descer el aguas. Pero es que la luna no está durmiendo. O sea, ¿qué está pasando exactamente? O sea, ¿a qué distancia está la luna de la Tierra cuando se puede hacer eso? Cuando se pueden mover las energías de las personas. Porque el aguas es eso, el equilibrio de las energías. Cuando uno está en el perro y en la tarde cuando uno se va, dice, vamos a la casa, ya no vamos a ir. Uno ya más muere. Ese es aguas, ¿no? O a veces compran zapatos y lo mueren. Aguases. Y así hay varias cosas que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Pero entonces la explicación lógica, o sea, desde los pueblos existe, está. ¿Qué tenemos que hacer? Es pensarlo desde nosotros y empezar a escribir. Entonces, por eso mismo, la producción de materiales, todos esos conocimientos que nos va a orientar las competencias, ¿verdad? Este tipo de conocimientos hay que generarlos. Por eso es el reto de cada uno de nosotros, saber nuestro idioma. Y si no sabemos, nos va a tocar investigar y preguntar. De eso se trata. ¿Me ayudan, por favor? Listo. Bueno, dice el Currículum Nacional Base, dice el CNB, dice comunicación y lenguaje. Lenguaje, identidad de los seres humanos. El lenguaje es una herramienta culturalmente elaborada. Es un instrumento del pensamiento. Ya lo vimos ahorita con la luna. Es un instrumento del pensamiento. Es una representación del mundo socialmente compartido. Los Mopán tienen su mundo, tienen su explicación de su sociedad y de su cultura en Mopán. Lenguaje relacionado con el pensamiento y conocimiento. Es muy interesante lo que lo dice el CNB. Es muy interesante lo que dice nuestro currículum. Aprender una lengua o un idioma es aprender el mundo de significados culturales. No, o sea, ¿qué está diciendo? No hay que enseñar, no es solo enseñar sonidos, no solo enseñar a hacer sonidos iguales, no iguales, todas esas cosas que nos dan diciendo siempre. No, es más que eso. Es más que eso. Y el multilingüismo que nos están diciendo es el 1, el 2, el 3. Y aquí hay que ir explicando algunas cosas. El 1 puede ser el español, es el garífuna, es el
maya, puede ser L1 dependiendo del proceso. Y L2 puede ser un maya también. Así que cuando digan su L1, pregunten, explíqueme exactamente qué quieren por L1, porque mi L1 está. Entonces, ¿ven ustedes qué dice el CNV? No lo digo yo, el CNV lo dice claramente. Por eso mismo, respetando lo que dice el CNV, vamos a construir este proceso en nuestros idiomas, en nuestro pensamiento, en nuestra cultura. Por eso el reto es grandísimo para todos. Para todos. Porque vamos a generar, vamos a producir. Y nuestros compañeros maestros seguramente se van a asustar, ¿verdad? Pero es normal que nos asustemos para estos procesos, ¿verdad? Porque algunas veces sí necesitamos unas sacudidas como nos hacen los temblores, ¿no? Esas sacudidas son buenas porque nos recuerdan que estamos vivos. La otra, por favor. Propósito. El CNV dice comunicar. Producir y comprender el lenguaje oral y por escrito. Es cierto, soy consciente que el conocimiento de los pueblos está en la oralidad, pero ya no debe ser oral, hay que escribir. Algunas veces lo usamos de excusa para no escribir nuestro conocimiento. En los archivos dice conocimientos escondidos. No hay conocimientos escondidos. Lo que hay es falta de explicarlos. Hay que explicar los conocimientos, hay que escribirlos. Por eso, el reto lo vamos a tener que escribir. Miren, no necesitamos escribir 25,000 páginas. Una página, un párrafo, 2 hojas en nuestro idioma explicando nuestro conocimiento va a ser fabuloso. Reflexionar sobre la lengua y la comunicación, descubrir mecanismos de la lengua y la comunicación. Voy a decir algo, vean, en nuestro país hay muchos libros de receta de cocina. Y dice receta de cocina del Tecpan, pero todos están en español. Receta de cocina debe ser el capique, todo en español, con lógica del español. Y dice ahí en la receta, dice agarre con la cuchara, agarra tantos miligramos de sal y leche. Así son las recetas, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo se haría una receta de cocina en su idioma? ¿Cómo empezamos? Porque mi mamá decía, mira, lo que tienes que hacer es agarrar con el dedo, así, la punta del dedo, un poco de sal y le echas. Eso no puede ser una medida estándar, porque los dedos de mi mamá no son del mismo tamaño que el mío. Y si lo dejo así escrito, nos van a reclamar después porque en algunos lados va a faltar sal, otro va a ser muy salado, comida, no podemos. Entonces, la lógica es diferente. La lógica es diferente. Es esa parte, ese ejercicio de hacer, pero pensado en el idioma, desde el idioma. Por eso mismo, descubrir mecanismos de la lengua y la comunicación. Cuando las parejas en el área caché me regañan si no sé, la esposa está embarazada, estamos embarazados, ¿no? Entonces va a pasar sobre el esposo. No pasa sobre el esposo. ¿Y por qué? Porque sí. Pero ¿por qué no lo explicamos? ¿Por qué no? Eso hay que escribirlo. Estos mecanismos de comunicación hay que estarlos. Un ejemplo muy claro, yo siempre lo he dicho y a veces se ríen de mí, es que, por ejemplo, en la gran mayoría de las casas en áreas urbanas de todo el país,
en casas de los mayablantes ya no hacen tortillas. ¿Cómo? En 10 años ya solo un círculo pequeñito va a hacer tortillas. Y después, ¿quién hace la receta de hacer tortillas? Hay que hacer la receta, hay que hacer el quiche, hay que hacer el taché, todo eso, hay que hacerlo. Bueno, ya me están regañando ahí arriba. Reconstruir referencias culturales es descubrir y comprender valores del patrimonio cultural. El CNB lo dice, no lo digo yo, solo hay que viabilizarlo desde nuestra cultura, desde nuestra mirada. La otra, por favor. Estas son las competencias de primero primaria. Primero primaria, comunicación, lenguaje L1. Me voy a curar. Regrese solo rapidito. Y lo que voy a decir, compañeros, no me vaya a grabar porque nunca lo dije. Pero vean, de la competencia 1 a la 4, todo es oral. De la competencia 5 al resto, ahí comienza la escritura. Y dice, expresa por escrito, utilizando los trazos de las letras y los puntos de puntuación. Aplica principios de caligrafía y principios de gramática. A ver, ¿cuáles son los principios de caligrafía en Pocomán? ¿Y cuáles son los principios de caligrafía de gramática en Pocomán? En español es fácil, porque toda oración comienza con mayúscula y termina con punto. ¿Y en quiché ¿Cuáles los principios de gramática? Gramática. Va, lo que quiere decir es que tenemos que saber gramática. Pero no solo esa gramática descriptiva de fonología, morfología, sintaxis. No solo es eso. Otro, compañeros, seamos flexibles. El quiché es quiché, el cachiquel es cachiquel. Veamos de otra forma. Nosotros los caché tenemos con los de el poloche y cabón aquí, tenemos unas palabras que van cambiando. En realidad, yo pienso que son sinónimos. ¿Para qué ser variantes? Porque si no, tengo que estar haciendo el quechí, hacer allá para allá. Si empiezo a dividir los idiomas otra vez, y eso es dividir. Entonces, el otro punto es que aquí, si ustedes ven, en ninguna parte de las competencias dice que comiencen con puntitos, con la A, con las consonantes, no dice. No dice. Entonces, ¿qué toca? Nos va a tocar estudiar CNB, competencias en este ejercicio. Siguiente, por favor. Algunas cosas rápido, que implica lectura y escritura. El dominio de la lectura y escritura nos sirve para comprender otras disciplinas. No es lo mismo leer un chiste de Condorito en español que leer un libro de Vygotsky. No es lo mismo. No es lo mismo leer que esos libros que yo nunca espero leer en mi vida, Paulo Coelho, o leer libros reales como de Neruda. No es lo mismo. No es lo mismo que muchos de nosotros compramos libros de autoayuda y motivación, que espero nunca leerlos también. Tengo suficiente ego para hacer eso. No es lo mismo que realmente leer el Popol Vuh. No es lo mismo, hay que saber leer. Por eso la lectura y escritura nos lleva a este mundo. Además de eso, nos ayuda a comprender documentos históricos, a entendernos a nosotros mismos, a identificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A aprender el idioma nos enseña a hacer muy buenos problemas en física, en matemática,
Nosotros los mayablantes tenemos un problema muy serio cuando vamos a la universidad, porque solo terminamos la carrera, no nos graduamos, porque no sabemos hacer problemas de investigación y no sabemos hacer tesis. No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos el español? Porque una investigación está 50% hecha cuando la pregunta de investigación está bien construida. Español. También podemos presentar por escrito nuestros conocimientos, nuestros saberes. ¿Se pasó una? Siento que iba a terminar, pero no a eso. Es interesante ver que aprendizaje es un proceso y la escritura son el tema de la lectura y la escritura son procesos completos. Muchos de nosotros cuando estamos leyendo, estamos estudiando en la universidad y nos dicen, lean estas copias para el fin de semana, y uno más, y se sienta a leer. Y pasa la primera página, pasa la segunda, y llega la tercera y dice, ¿qué estoy leyendo? Y vuelve a regresar otra vez a la ¿Por qué? Porque no sabemos leer, simplemente. Hoy sí, pasemos a la otra, creo que esta. Entonces, leer y escribir, comprender y producir no son fines en sí mismos, sino medios para acceder a otras formaciones. Escribamos bien nuestro idioma, produzcamos bien nuestro idioma, y entonces vamos a hacer filosofía, psicología de nuestros idiomas. Ahorita, compañeros, solo, por favor, ahí no me voy a quedar, porque eso quería decir lo que existe, los idiomas en todo el territorio y la responsabilidad, por favor, compañeros, ahí, tenemos un reto muy grande. En Izabal, desarrollar el tachín, el garífuna y el español. El huehuetenango, todos los que aparecen ahí, ¿verdad? El quiché, todos los que aparecen ahí. Es muy interesante, el reto que tenemos es muy bueno. Cerremos, por favor, la última, creo que es la última. Entonces, para terminar, compañeros, de la competencia van a obtener los contenidos. Entonces aquí vamos a aprender a ver competencias.